Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a tener la clase sobre el tema de los lípidos. Es muy importante esta clase porque yo creo que de todas las biomoléculas que están en el plan de estudios, esta es la que tiene más estigmas en su contra. Y muchos de estos son pues, básicamente por ignorancia de la gente, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es cambiar su mentalidad respecto a los lípidos. El el conocimiento general o común tiende a estigmatizar a los lípidos como algo malo, algo que se debe de evitar. Hay muchas personas que hacen modificaciones en sus dietas y sus hábitos alimenticios, tratando, algunos, los que les va bien, de disminuir su consumo, los que de verdad se van a generar problemas severos a largo plazo, tratan de erradicarlos por completo. Y básicamente hacen esto pues porque se dejan llevar por información poco confiable, sesgada, por no conocer a detalle qué son estas moléculas, para qué sirven, por qué nuestro cuerpo las necesita y por qué son fundamentales. Uno, para que nosotros estemos aquí y dos, para que sigamos con vida todos los días. Entonces, como les reitero, el objetivo de la clase es que ustedes cambien su concepción sobre los lípidos, que entiendan la importancia biológica que tienen para nosotros, independientemente de que sea en el área de odontología o en medicina o biomédica, para todos son muy importantes los lípidos. Y lo básico es que ustedes entiendan por qué son tan importantes para nosotros. En esta clase vamos a ver básicamente 6 puntos. Creo que es un poco larga, pero es sencilla. Primero es conceptos, luego vamos a ver función, clasificación, y donde se va a extender un poco porque vienen ejemplos y funciones es en la segunda parte, que son los ácidos grasos, lípidos simples y lípidos complejos, donde vamos a revisar su estructura general y la función que tienen los principales exponentes de cada grupo. Bueno, pasando al concepto de lípidos, pues su concepto es muy sencillo en realidad. Se trata de biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción por oxígeno. Su característica principal y la que las distingue es que son insolubles en agua, pero que sí se pueden solubilizar en disolventes orgánicos como el éter, benceno o cloroformo. Ahora, la característica principal de los lípidos, como les comentaba, es que son insolubles en agua, y esa característica especial es la que ha hecho que sean tan relevantes para el funcionamiento de nuestros organismos. Una de las principales funciones que tienen los lípidos es generar todas las membranas que conforman las células y los organelos de nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí nos podemos ir dando cuenta de por qué son tan importantes para nosotros los lípidos. Si no hubiera lípidos, no hubiera membranas, no hubiera células. Si no hay células, pues no hay tejidos. Si no hay tejidos, no hay órganos. Si no hay órganos, no hay sistemas. Y si no hay sistemas, no hay organismo. Entonces, los lípidos son la piedra angular del funcionamiento celular de nuestro cuerpo. Ahora, si se acuerdan un poco de lo que vimos en la clase del agua y de la evolución de la vida, yo les había comentado que los lípidos fueron fundamentales para que la vida fuera evolucionando. Si ustedes recuerdan de cuando se pasó de una célula procariota, bueno, de cuando se pasó de solamente moléculas agregadas a la primera célula, fue gracias a que los lípidos conformaron la primera membrana celular. Cuando se pasó de una célula procarionte a una célula eucarionte que tenía mucho mayor eficiencia energética, y que esa eficiencia energética le permitió desarrollar procesos cada vez más complejos que fueron evolucionando desde la etapa unicelular, también fue gracias a que los lípidos organizaron las membranas intracelulares, las de los organelos. Entonces, gracias a los lípidos, la vida fue evolucionando desde solamente moléculas interactuando de forma libre a células primero y posteriormente células cada vez más complejas como las que tenemos hoy en día en nuestro cuerpo. Dentro de las funciones de los lípidos se pueden agrupar básicamente en 4 grupos principales.
Todos son muy importantes. Aquí no hay un orden de que diga, ay, esta es la más importante y esta es la menos importante. Todas son muy importantes para nuestro cuerpo. Si se pierde o se daña alguna de ellas, nos van a generar problemas metabólicos, fisiológicos y de salud. Muchas, de hecho, alteraciones en el lípido, en el procesamiento de los lípidos o en el aporte de lípidos, van de la mano a generar muchas patologías muy severas en la mayoría de los casos. Las funciones de los lípidos son función de reserva energética, función estructural, función transportadora y función catalizadora. Hablando de la función de reserva energética, pues desde hace mucho tiempo, y creo que desde la secundaria, la prepa, a todo el mundo le dice que los lípidos son la principal reserva energética. Ahora, lo que cabe destacar aquí es que es reserva energética a largo plazo. El ejemplo más sencillo, más común, es por ejemplo los osos. Aquí en nuestro país casi no hay osos, o hay en muy pocas regiones, pero pues todo el mundo ha visto por televisión o por internet que los osos generalmente hibernan cuando viene el invierno, porque generalmente tienden a vivir en zonas muy frías donde neva, escasea la comida y ellos tienen un mecanismo que es la hibernación. Y básicamente este mecanismo de hibernación depende 100% de su capacidad de generar, almacenar y obtener energía de los lípidos. Ahora, esto no sucede solamente en los osos, nuestro cuerpo también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es un vestigio evolutivo que aún conservamos en nuestro cuerpo. Cuando antes de que se desarrollara toda nuestra civilización, nuestros antepasados pues tenían que andar de nómadas buscando alimento, no todos los días se encontraban, conseguir el alimento era muy difícil, tenían que andarlo cazando, andarlo persiguiendo, andarlo colectando. Entonces era muy común que no comieran todos los días o que no tuvieran, por ejemplo, como la mayoría de nosotros ahora, 2 o 3 comidas de seguro al día. Antes era de que comes cuando puedes y quién sabe cuándo puedas volver a comer. Entonces nuestro cuerpo desarrolló el mecanismo de reserva energética a largo plazo en forma de lípidos. Actualmente, debido a que ahora tenemos comida relativamente a sencillo alcance y fácil, este mecanismo evolutivo que nos permitió sobrevivir hace miles de años, ahora nos está causando problemas porque ahora nuestra ingesta calórica es mucho mayor de la que necesitamos, hacemos mucha menos actividad física de la que se hacía antes y ahora estas reservas energéticas se están sobreacumulando, lo que nos está causando enfermedades severas como el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, algo que era muy bueno y que fue crucial para permitirnos sobrevivir, ahora se está volviendo un poco en nuestra contra. Esto no quiere decir que los lípidos sean malos, al contrario, sucede como cualquier sustancia, no sé si recuerdan, por ejemplo, había un comercial de cerveza, creo que era, que decía nada con exceso, todo con medida. Lo mismo aplica para los lípidos. La idea no es que ustedes digan, ay, son malos los lípidos porque nos pueden causar daño. No, lo que causa daño es el exceso. Pero son cruciales, son indispensables y siempre deben de estar formando parte de nuestra dieta. La otra función importante de los lípidos es la función estructural. Bueno, yo ya les había comentado que forman las capas lipídicas de todas las membranas de las células y de los organelos, pero no queda ahí su función estructural. Si ustedes, por ejemplo, ya están empezando a ver anatomía humana, se van a dar cuenta de que la mayoría de músculos tiene capas de lípidos o de grasa entre los músculos para protegerlos. Entre las zonas más vulnerables o más de uso rudo, también hay capas de lípido, por ejemplo, los glúteos, la zona pélvica. En el pecho y abdomen hay una capa de lípidos que protege los órganos vitales para nuestro cuerpo. Esto es como una especie de armadura maleable. La grasa funciona como una capa protectora y también funciona como un aislante térmico y eléctrico. Esto es muy importante porque el aislante térmico nos ayuda a controlar la temperatura corporal, sobre todo, por ejemplo, a las personas que viven en lugares con climas extremosos donde hace mucho frío, pues pueden vivir ahí gracias a que hay grasa en su cuerpo que les permite mantener una temperatura constante.
Y lo del aislante eléctrico también es muy importante, eso es para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, ya que hay lípidos especializados que se interactúan con las membranas y con las fibras nerviosas del cuerpo y lo que hacen es proteger la conducción eléctrica de los nervios hacia las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiera lípidos, pues no hubiera comunicación neuronal, nuestro cerebro no funcionaría, ni nuestros músculos, porque para que un músculo se mueva es necesario la transmisión de un impulso eléctrico a través de desde la neurona que viaje hasta la fibra muscular que se quiere contraer. Y todo esto funciona gracias al aislante eléctrico que proporcionan los lípidos y que permite que se generen los potenciales de acción. Otra función muy importante de los lípidos es que tienen una función transportadora. Los lípidos se utilizan para transportar sustancias en nuestro cuerpo. Esto se da en el torrente sanguíneo, principalmente. Y pues vamos a ver un poquito más adelante sobre la formación de micelas. El cuerpo utiliza las micelas para transportar sustancias. Eso por un lado. Por otro lado, hay lípidos que se acoplan a proteínas y estas proteínas transportan otras sustancias. Son glucoproteínas o proteínas conformadas con parte de lípidos. Otra función súper importante de los lípidos es la función catalizadora. Si ustedes a lo mejor todavía no les queda tan claro que es una función catalizadora, pero sepan que hay lípidos, o más bien hay hormonas que están conformadas por lípidos. Y yo creo que todos ustedes ya entienden la importancia de las hormonas en nuestro cuerpo. Las hormonas son, se podría decir, un tipo de enzimas ya que catalizan reacciones. El catalizar quiere decir que aceleran o frenan, regulan en pocas palabras que se dé una reacción. La importancia es que las hormonas regulan procesos que tienen un impacto fisiológico muy grande. Y gran parte de las hormonas que regulan estos procesos tienen un origen en los lípidos y necesitan de los lípidos para que se formen. Entonces, si no hubiera lípidos, tampoco habría hormonas, tampoco habría desarrollo y muchas de las reacciones que requiere nuestro cuerpo o no se darían o tardarían muchísimo tiempo. Y ninguna de las dos cosas es buena para nuestro cuerpo y nuestra salud. Los lípidos se clasifican de una forma, creo yo, muy sencilla. Espero que para ustedes también se les haga sencillo. Y básicamente se dividen en dos grupos principales, los lípidos saponificables y los insaponificables. Ahora, ¿qué es saponificable? Que por mediante alguna reacción química pueda producir lo que se conoce comúnmente como jabones. Los saponificables pueden producir jabón, los insaponificables no. Esa es la diferencia. Tienen diferencias estructurales, lo vamos a ir revisando conforme vayamos viendo cada uno de ellos, pero la principal diferencia es que unos pueden producir jabón, otros no. ¿Por qué se dividió así? Pues por facilidad, para que sea algo sencillo. Ahora, los lípidos saponificables también se pueden subdividir en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples únicamente están formados por ácidos grasos y los lípidos complejos están formados por ácidos grasos y otras moléculas que les dan otras características y otras funciones. Entre estos destacan, por ejemplo, los fosfolípidos, los glucolípidos y lipoproteínas, que gran parte, si no es que todos, de los lípidos complejos forman parte de la membrana celular, pero no como un componente meramente estructural, sino que forman parte de la maquinaria proteica que tienen las células para poder interactuar con su exterior, para poder responder a mensajes químicos y para poder comunicarse con otras células. Entonces, vean que los lípidos tienen una gran importancia en el funcionamiento de todas nuestras células. Vamos a empezar por los más sencillos. Si recuerdan de la clasificación, serían estos los lípidos saponificables simples y los primeros van a ser los acilglicéridos o ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena de hidrocarburos, que es carbono con hidrógeno. Su principal característica es que son de tipo lineal, son sencillos. Los ácidos grasos generalmente cuentan entre 4 y 24
carbonos en su cadena, serían estos. Van de 4 hasta los 24 carbonos en la cadena lineal. Se caracterizan porque en el extremo tienen un grupo carboxilo, que sería esta parte. Se dice que es muy raro encontrarlos en estado simple, libre, perdón, y esto es debido a que no pueden interactuar, uno solo no puede interactuar con las moléculas de agua y pues, el medio biológico está inmerso en agua. Entonces, por eso es muy raro encontrarlos de forma libre. Los únicos que es relativamente común encontrarlos en forma libre son los que son los más pequeños, los que son de 4 carbonos. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil que estos lípidos se organicen en forma de, por ejemplo, de lámina, como las membranas, o de micelas en el agua, y esos son los que quedan así dispersos. Pero son moléculas muy efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que no duran mucho, rápido son absorbidos, son incluidos para otras reacciones químicas y por eso sigue siendo raro encontrarse así de forma libre. Hablando de los ácidos grasos, biológicamente se conocen, bueno, más bien bioquímicamente se conocen alrededor de 70 ácidos grasos y no es necesario que se los aprendan. Lo que sí es importante que ustedes aprendan es que se pueden dividir los ácidos grasos en dos categorías, que son los saturados y los insaturados. Y también estas categorías son muy sencillas. La diferencia son los tipos de enlace que contienen los átomos de carbono en su cadena lineal. Los ácidos grasos saturados solamente tienen enlaces simples, es decir, pues, así como estos, ¿no? CH, cuando en químicas, en una reacción o en una molécula se presenta un enlace como una línea sencilla, quiere decir que es un enlace simple. Esto que no es doble línea es un doble enlace, pero esto es en el grupo carboxilo. Aquí no importa, lo que importa para la clasificación son los de la cadena lineal. Entonces aquí podemos ver que este ácido graso es un ácido graso saturado, ya que en su cadena lineal únicamente hay enlaces simples. Esa es la gran diferencia entre la clasificación de los ácidos grasos, el tipo de enlaces que se presentan en la cadena lineal. Los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados cuando presentan un doble enlace, como aquí en este caso, o en este, o pueden ser poliinsaturados cuando en su cadena hay varios dobles enlaces. Si aquí tuviera otro doble enlace, este sería un ácido graso poliinsaturado. La única diferencia o lo importante es que ustedes retengan en su mente que cuando se habla de un ácido graso insaturado, quiere decir que tiene uno o varios dobles o triples enlaces en su cadena lineal y que entiendan qué es lo que representa esto. Pues lo primero, a simple vista, si comparan este ácido graso contra este que tiene un doble enlace, pues ocupan mayor espacio en la membrana lipídica, bueno, si estuviéramos hablando de una membrana, ya que el doble enlace hace que se curve la cadena lineal. Esto va a tener repercusiones biológicas importantes y también sobre el comportamiento químico de estas moléculas. Lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. De hecho, por ejemplo, aquí en esta parte de la presentación ya se empieza a hablar sobre las repercusiones químicas que tienen los dobles enlaces y hablan de que alteran su punto de fusión. Más bien bajan el punto de fusión. Los lípidos insaturados es más fácil mediante calor destruir la molécula que los ácidos grasos saturados. Aquí otro ejemplo esquemático de cómo se ve y cómo se conforma un ácido graso saturado y un insaturado, cómo el doble enlace altera la disposición espacial de la molécula. Y vamos a hablar sobre las propiedades químicas de los ácidos grasos. La primera que vamos a ver es la de esterificación, que es lo que sucede cuando un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente. Cuando sucede esto, se forma un éster y se libera una molécula de agua. Mediante el proceso de hidrólisis, es decir, la combinación con moléculas de agua, esto se puede revertir. Es un proceso que se puede dar en 2 días. Y esto es crucial para el metabolismo de los ácidos grasos.
El otro proceso químico que sucede con los ácidos grasos es la saponificación. Ya les había comentado anteriormente de forma escueta que básicamente es hacer jabones, ¿no? Que a partir de cierta reacción química con los ácidos grasos se produzca o se produzca, perdón, algo que se denomine o que tenga las características del jabón. Básicamente esta reacción de saponificación se interaccionan los ácidos grasos con ciertas bases, como por ejemplo hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y se pueden formar sales de ácidos grasos que se conocen coloquialmente como jabones, ¿no? Entonces, esta característica química es muy importante porque parte de esta reacción se debe al comportamiento anfipático que tienen las moléculas de los ácidos grasos. ¿A qué se debe este comportamiento anfipático? Pues a su configuración estructural. El grupo carboxilo que conforma cada ácido graso que está en el extremo superior del esquema, que sería esta zona que estoy señalando con el cursor del mouse, esta es una porción hidrofílica. ¿Qué quiere decir? Que le gusta o puede estar en contacto con moléculas de agua. En cambio, la cadena lineal de hidrocarburos es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte de la molécula rehúsa completamente el interactuar con las moléculas de agua. Químicamente no lo puede hacer. Entonces, el que la molécula de los ácidos grasos tenga esta dualidad de que una parte es hidrofílica y el resto es hidrofóbica, los obliga a acomodarse de cierta forma, que sería esta, para poder interactuar con el agua a su alrededor, ¿no? Si ustedes vieran, si tuvieran una porción de agua muy, muy delgada, pues los ácidos grasos interactuarían de esta forma. Los grupos carboxilos o cabezas polares quedarían en contacto con el agua y las colas no polares o las cadenas lineales de hidrocarburos quedarían en el extremo opuesto al agua. Ahora, si estos lípidos o ácidos grasos estuvieran inmersos en el agua, se verían obligados a acomodarse de esta forma, que sería, esto es lo mismo como si estuvieran en una superficie, pero para poder interactuar con agua del otro extremo, pues se forma otra membrana, bueno, no membrana, otra capa de lípidos en el extremo opuesto, donde las colas de hidrocarburos quedan en contacto entre ellas sin ninguna molécula de agua dentro y las cabezas polares quedan en contacto con el agua. Ahora, es muy importante que entiendan que este acomodo se da de forma espontánea, es decir, no se requiere gastar energía para que suceda. Como es la única forma en que pueden interactuar estas moléculas con el agua, siempre tienden a estar así. Es muy difícil romper este arreglo y generalmente no se rompen, más bien se reacomodan de forma muy, muy rápida porque químicamente no pueden estar en contacto de esta zona con esta. Entonces son estructuras muy estables en un medio acuoso. Ahora, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, ya habíamos visto lo de los puentes de hidrógeno que forman las moléculas de agua con otras moléculas y los enlaces no covalentes como las fuerzas de Van der Waals que ayudan a estabilizar las uniones o las interacciones entre moléculas, ¿no? Entonces, este tipo de enlaces, los puentes de hidrógeno por un lado y las fuerzas de Van der Waals, mantienen a todas estas moléculas en la misma posición. Nosotros habíamos visto que estos enlaces, como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, son enlaces muy débiles, pero si tenemos en cuenta de que son miles o millones por cada molécula, pues tienen un efecto sumativo y al final de cuentas se estabilizan de una forma muy, muy sólida estas moléculas en esa configuración. Biológicamente, ¿para qué nos sirve esto? Pues se forman las membranas, se forman las micelas, que las micelas son estructuras que pueden llegar a transportar sustancias en su interior a través de un medio acuoso sin que se diluyan con el resto del medio acuoso.
¿Por qué? Porque están confinadas a un espacio pequeño, a un volumen pequeño dentro. Nuestras células utilizan este tipo de vesículas, también se le llama cuando ya son un poco más grandes y las usan las células, para transportar sustancias entre ellas. Incluso en laboratorio se pueden utilizar, que es algo que se hace de forma relativamente sencilla. Se utiliza lo que cuando se forman de forma artificial en laboratorio se conocen como liposomas, y por ejemplo es muy común que se utilicen para transportar genes entre ciertas células. Para transfectar una célula con un gen se pueden utilizar liposomas. O otro modo de empleo que se tiene para este tipo de estructuras es para transportar medicamentos. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan un medicamento dentro de una esfera de lípidos, va a mantener su concentración a lo largo de todo su paso por el tracto digestivo. Entonces, ahí radica gran parte de la importancia biológica de este arreglo conformacional que adquieren los lípidos en los medios acuosos. Esto también está dado por la poca solubilidad de los ácidos grasos. De hecho, por ejemplo, se menciona que los ácidos grasos pequeños, los de 4 o 6 carbonos, son los que son solubles en agua, pero a partir de 8 carbonos en su cadena lineal, ya dejan de ser solubles en agua. Y esto es muy fácil de entender. Si ustedes, por ejemplo, comparan un paquete de pasta para hacer espagueti, ya ven que vienen tramos largos como de unos 30 centímetros, contra un paquete de sopa para hacer sopa de fideo, son los mismos tramos lineales, pero muy cortitos. Ahora, si ustedes los ven en el súper, el paquete para hacer espagueti está muy ordenado, es un paquete largo pero delgado, porque todo, como son trozos de pasta muy largos, es muy fácil acomodarlos de forma así lineal. En cambio, si ustedes ven los paquetes de pasta para hacer sopa de fideo, como son trocitos muy pequeños, están todos revueltos en desorden, no tienen la misma forma que el paquete de espagueti. De hecho son más anchos, más cortos de los paquetes porque están todos en desorden. Y lo mismo sucede con los lípidos, ¿no? Entonces los ácidos grasos que son muy cortos, se les dificulta organizarse para formar este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque sus cadenas son muy cortas y no alcanzan, no tienen la longitud suficiente para acomodarse de esta manera. Ya a partir de 8 átomos de carbono en su cadena lineal, ya se da de forma estable este tipo de acomodo y dejan de ser solubles en agua. Ok, hablando por ejemplo, del punto de fusión de los ácidos grasos, yo les había comentado hace rato que tiene mucho que ver con el tipo de enlaces que tienen en sus cadenas lineales. Los ácidos grasos saturados tienen, como tienen un mayor número de carbonos, hay más enlaces que romper y se necesita más energía calorífica para poder romper estos enlaces. Por lo tanto, tienen un punto de fusión mucho más alto. Los ácidos grasos insaturados, como tienen dobles y triples enlaces que forman codos en las cadenas, como vimos en el ejemplo anterior, hacen que sea más difícil que se den los enlaces de Van der Waals, y por eso tienen un punto de fusión mucho más bajo que los ácidos grasos saturados, a pesar de que sean moléculas que tengan un peso molecular parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que se den este arreglo estructural, si son puros ácidos grasos saturados, que son cadenas lineales, el acomodo es mucho más sencillo, lo podemos ver en este tipo de esquemas. En menos espacio caben más moléculas, están más compactos entre sí, y eso permite que tengan muchos más enlaces de Van der Waals entre ellos. Por lo tanto, son moléculas más estables. En cambio, si quisiéramos juntar muchos ácidos grasos insaturados como pues si todos quedan en el mismo sentido, así como este fuera uno, este es otro, a lo mejor es más fácil que se formen los enlaces de Van der Waals entre ellos aquí. Pero si queda uno así y el otro sigue así hacia acá, en esta zona,
en esta zona, quedaría a una distancia mucho mayor, lo que impediría que se formaran enlaces de Van der Waals y haría la molécula más lábil. Y eso a su vez se ve reflejado en el punto de fusión que tienen los ácidos grasos. Ok, entonces vamos a regresar un poco a la clasificación de los lípidos para continuar explicando sobre ellos. Después de los ácidos grasos, la siguiente clasificación es sobre lípidos, bueno, más bien serían aquí los simples, son los ácidos grasos. El siguiente grupo serían los séridos o las ceras, y la siguiente clasificación serían los lípidos complejos. Los acilglicéridos son lípidos simples que se forman por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, este es un ácido graso, este es otro ácido, un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado, otro ácido graso saturado. Si juntamos tres ácidos grasos, estos tres, y los unimos con una molécula de glicerol, se formaría un acilglicérido, que se conoce como glicerina, ¿no? Este tipo de moléculas, los acilglicéridos, también se les conoce como grasas simples. Y dependiendo de cuántos ácidos grasos conformen esta molécula, se van a conocer como monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos. Que el que más conoce la mayoría de la población son estos, los triacilglicéridos, pero lo abrevian en triglicéridos. Entonces, ¿cómo se conforma un triglicérido? Pues por la unión de tres ácidos grasos con una molécula de glicerol y se forma un triglicérido. Ahora, hablando de comportamiento químico y de la estructura química de estas moléculas de los acilglicéridos, como lo vimos anteriormente, también en este caso va a tener un impacto en su comportamiento la conformación química que tenga. Si se habla de un acilglicérido que tiene un ácido graso insaturado, por lo menos un ácido graso insaturado, a temperatura ambiente va a estar en un estado líquido y se les va a conocer como aceites. En cambio, si todos los ácidos grasos que forman un acilglicérido son saturados, es decir, de cadena lineal con enlaces simples, el acilglicérido se va a comportar a temperatura ambiente como un sólido y se les va a conocer como sebo. En cambio, si el acilglicérido tiene a temperatura ambiente es un semisólido, se le va a conocer comúnmente como manteca, y por ejemplo, la mayoría o los más comunes son los que derivan de la grasa de cerdo. Ahora, ¿qué características tienen estas moléculas? Pues son moléculas insolubles en agua. Cuando se encuentran en agua flotan sobre ella debido a que tienen una baja densidad y a la necesidad química que tienen para acomodarse para poder interactuar con el agua. Los triacilglicéridos no tienen polaridad, por lo que se les conoce como grasas neutras y por lo tanto se ven obligados 100% a flotar en el agua, no pueden interactuar dentro de ella formando una bicapa debido a que no tienen polaridad. Otra cosa destacable es que los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos, es decir, los que están formados por una cadena o por dos cadenas de ácidos grasos, poseen una débil polaridad debido a que tienen radicales hidroxilo que dejan libres en la glicerina. O sea, estos sí podrían llegar a solubilizarse en agua. Estas moléculas, los acilglicéridos, también pueden realizar las reacciones de saponificación, es decir, pueden producir moléculas de jabón, y son los que el cuerpo humano y de casi todos de todos los animales utiliza como reserva alimenticia o reserva energética a largo plazo.
En todos los animales, es decir, también nuestro cuerpo, se almacenan estos acilglicéridos en los adipocitos, que son las células adiposas de nuestro cuerpo, y ahí es donde forman el tejido adiposo. Ahora, es importante destacar qué tanto rendimiento metabólico tienen. 1 gramo de acilglicéridos oxidado metabólicamente produce 9.4 kilocalorías. En cambio, si ustedes quisieran hacer lo mismo o con carbohidratos o con proteínas, el rendimiento es menor a la mitad. Por eso se dice que es la principal reserva energética, porque en menos espacio se tiene almacenada químicamente una mayor cantidad de energía. Okay. Aquí hay otro ejemplo de un triglicérido. Y vamos a las funciones de los triglicéridos. Pues su principal función, o por la que son más conocidos, es porque son una reserva energética. También sirven porque son fuente de ácidos grasos esenciales. Ayudan a transportar vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, la D, la E y la K. Son los que ayudan principalmente en el aislamiento térmico y en la protección de órganos vulnerables. Tienen un rol importante en la estructura de las membranas celulares. En cuestiones alimenticias, pues son los que dan sabor y textura a los alimentos. No sé, yo creo que muchos de ustedes han escuchado a sus abuelitas decir que si ustedes fríen frijoles con aceite, saben muy diferentes si los fríen con manteca. Tienen mucha razón, se debe a los triglicéridos. Y cuando nosotros consumimos alimentos con gran cantidad de triglicéridos, hacen que nos sintamos saciados más rápido. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de control que tiene el cuerpo al detectar que está ingresando una gran cantidad de triglicéridos, te manda la señal de, oye, ya párale, porque ya tengo muchos y en exceso nos va a hacer daño, ¿no? El otro tipo de lípidos simples son las ceras. La más común, pues, es la cera de abeja, la que conforma los panales. Sin embargo, en nuestro cuerpo y en nuestra profesión se utilizan otras ceras. En nuestro cuerpo, por ejemplo, el oído, la que comúnmente o coloquialmente se conoce como cerilla, es una cera que produce nuestro cuerpo. El cabello seboso también es debido a ciertas ceras que produce el cuero cabelludo que ayudan a mantenerlo en buen estado. Y en el área odontológica, por ejemplo, conforme vayan entrando a materiales dentales o a ciertas clínicas, se van a dar cuenta que se utiliza una cera rosa para tomar registro de mordidas, porque tiene como característica que es maleable, relativamente estable a los cambios de temperatura. Entonces tienen aplicaciones dentro del ámbito odontológico. Y es importante que sepan que se tratan de lípidos, de una clasificación, de un cierto tipo de lípidos. Vamos a pasar al punto número 6, que son los lípidos complejos, que ya es la parte final de la presentación. Y tienen el nombre de complejos, pero en realidad su complejidad solamente radica en que incluyen en sus moléculas elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, o ciertos glúcidos como azúcares. Una de las principales puntos a destacar de los lípidos complejos es que son de las principales moléculas que constituyen las membranas lipídicas, las membranas citoplasmáticas, es decir, la membrana externa de las células de nuestro cuerpo, por lo que también a estos lípidos complejos se les conoce como lípidos de membrana. Estos lípidos tienen un comportamiento anfipático, pues es obvio, ya que están en las membranas, y su presencia en las membranas tiene una gran importancia biológica, ya que permiten la interacción de la célula con el medio externo y permiten el paso no tanto el paso, más bien, permiten a las células reaccionar a su entorno
reaccionar a mensajes químicos y desencadenar funciones o la activación de, se les conoce como cascadas de señalización, es decir, algunas de ellas tienen la capacidad de cambiar su estructura, lo que genera que se liberen moléculas hacia el interior de la célula y que estas moléculas vayan interactuando con otras proteínas para que a final de cuentas lleguen hasta el núcleo de la célula y se permita, por ejemplo, que se sintetice una proteína, que se detenga un proceso metabólico o fisiológico de la célula, etcétera. O sea, se regula todo el funcionamiento de la célula gracias a la interacción que tienen estos lípidos complejos en la membrana con el medio externo. Estos lípidos complejos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los fosfolípidos y los glucolípidos, y ambos están en las membranas celulares y tienen funciones de gran importancia. Los fosfolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por tener un ácido ortofosfórico en su zona polar, que sería, por ejemplo, esta zona. Bueno, estos son lípidos. La zona polar sería el extremo que queda hacia el medio externo o el medio interno. Y los fosfolípidos a su vez se pueden dividir en dos grupos, que son los fosfoglicéridos y esfingolípidos. Los fosfolípidos son lípidos iónicos que están compuestos con una molécula de glicerol y dos ácidos grasos y un grupo fosfato. El grupo fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos que frecuentemente tienen nitrógeno, como pueden ser la colina, la serina o la etanolamina, y muchas veces tienen carga eléctrica. Todas las membranas de las células poseen una doble capa de fosfolípidos y son las moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática. Es decir, cada uno de estos lípidos que ustedes ven con una grupo polar azul son fosfolípidos, ¿no? Por eso se dice que son los más abundantes en las membranas celulares. Los fosfolípidos más conocidos son la fosfatidil etanolamina, la fosfatidil dilinositol, el ácido fosfatidílico, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. Aquí está la estructura de los fosfolípidos. Tienen la cabeza polar, el grupo de glicerol y las colas de ácidos grasos. En este caso tienen una saturada y una insaturada o monoinsaturada, porque solamente tiene un doble enlace. Las funciones que desempeñan los fosfolípidos. La más importante en este caso es que son componente estructural de las membranas celulares. Por su carácter anfipático, permite que las cabezas polares se proyecten hacia afuera para interactuar con el medio acuoso y con otras moléculas proteicas, y la cola apolar está en el interior de la bicapa lipídica. Como les había comentado, los fosfolípidos generalmente tienden a realizar la función de activación de enzimas. Participan como mensajeros en la transmisión de señales hacia el interior de la célula, como puede ser el diacilglicerol o la fosfatidilcolina, que activan enzimas mitocondriales. Si ustedes recuerdan, la mitocondria es donde se produce la energía de la célula. Entonces, cuando la célula piensa en su medio externo que requiere mayor producción de energía para cumplir cierto procedimiento, pues se da a través de la activación de ciertos fosfolípidos en su membrana. Otro lugar donde es importante la función de los fosfolípidos es en la bilis, ya que provocan la formación pueden llegar a formar cálculos biliares, y también son importantes en la síntesis de sustancias de señalización celular, es decir, sustancias como fosfatidilinol, la fosfatidilcolina, actúan como donadores de ácido arachidónico para la síntesis de prostaglandinas, entre otros compuestos. Era, con términos complejos, lo que les había comentado de forma coloquial antes, ¿no? Cuando una célula sensa a través de sus fosfolípidos en la membrana que llega otra molécula del medio externo
que es un mensajero químico que tiene la intención de transmitir el mensaje a la célula que requiere, por ejemplo, sintetizar una proteína, incrementar su producción de energía, etcétera. Este mensajero químico del exterior interactúa con los fosfolípidos que están en la membrana y estos fosfolípidos cambian su conformación estructural, liberan otras moléculas. Tienen varios métodos de acción, pero lo que hacen es transmitir el mensaje hacia el interior de la célula para que dentro de la célula se lleve a cabo la función que se requiere. Estos son ejemplos de fosfolípidos. No tiene mucho caso enfrascarnos en ellos. Un esquema de cómo es la configuración estructural de ellos. Y vamos a hablar sobre los fosfosfingolípidos. Estos están formados por la unión de un aminoalcohol insaturado, que sería la esfingosina, y un ácido graso saturado o monoinsaturado de cadena larga. A este conjunto se le llama ceramida y pues, también tienen su función biológica, ¿no? Es importante. A final de cuentas, lo importante que entiendan aquí es la configuración química que tienen de un ácido graso, en este caso de un saturado, su interacción con un grupo polar que les permite tener la función anfipática, que les permite a su vez interactuar en las membranas celulares. Y ya dependiendo de la configuración del grupo polar, va a ser la función que desempeñe en la membrana, ¿no? El otro tipo de lípidos complejos son los glucolípidos. Estos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido o un azúcar o una molécula de azúcar. También forman parte de las bicapas lipídicas de la membrana, especialmente en las neuronas. Están presentes en la cara externa de la membrana porque interactúan con el medio externo de la célula y realizan funciones de reacciones celulares, receptores de moléculas que desencadenan respuestas celulares. Los principales glúcidos que se encuentran en los glucolípidos son la galactosa, la manosa, la fructuosa, la glucosa, la glucosamina, la galactosamina y el ácido siálico. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos los carbohidratos, son azúcares, ¿no? Los glucolípidos más comunes están en los cerebrósidos, que es la porción glúcida que está formada por galactosa y glucosa, los gangliósidos y los sulfolípidos. Las cadenas de carbohidratos que pueden tener entre 1 y 15 monómeros de un monosacárido, más bien su cadena de carbohidratos o la parte gluco de la molécula puede tener entre 1 y 15 monómeros de ese monosacárido. Esto va a estar en la cabeza hidrofílica y las colas del glucolípido van a ser ácidos grasos hidrofóbicos. Sus principales funciones en los organismos vivos son el reconocimiento celular y receptores de antígenos. Esto nada más son esquemas de cómo es que se conforman. Aquí está un ácido graso, los oligosacáridos, el grupo de esfingosina. Lo que es importante resaltar es que los glucolípidos casi siempre van a estar únicamente en la membrana, en la cara externa de la membrana celular, ya que funcionan como receptores de membrana. Otro grupo de los lípidos complejos son las lipoproteínas, que es la interacción entre unos lípidos y proteínas, y aquí la fracción o la parte de proteína de la molécula es muy específica. Generalmente son proteínas transmembranales. ¿Qué quiere decir esto? Que son proteínas que están a lo largo de la membrana.
Puede ser atravesándola por completo o atravesando la mitad de la capa lipídica. Estas lipoproteínas tienen principalmente dos funciones: participar en los sistemas de membrana y actuar como sistema de transporte por el plasma sanguíneo. Las lipoproteínas de transporte han adquirido últimamente mucha importancia por su influencia en el metabolismo del colesterol y por las enfermedades que pueden llegar a generar. Y estas se clasifican en función de qué tan densa es la molécula, ¿no? Aquí la primera son, vamos a ver el esquema para que vean la densidad de las moléculas. Si ustedes ven, el término denso significa que son moléculas más pequeñas. Las más densas, al ser moléculas más pequeñas, son las que se les conoce como buenas, porque es más difícil que generen problemas. En cambio, las menos densas, es decir, que hay menos de estas moléculas en el mismo volumen, tienden a ser moléculas mucho más grandes, que al ser grandes y transportarse por el torrente sanguíneo, son las que llegan a ocluir los vasos sanguíneos, con el consecuente efecto fisiológico que llevan de la mano. Es decir, si estas moléculas se atoran a través del torrente de una vena o de una arteria, lo ocluyen, forman lo que se conocen como infartos, embolias, trombos, y dependiendo del lugar donde se den, pues es la severidad del problema que causa. Bueno, con esto terminamos con la parte de lípidos, generalidades de lípidos, funciones. Mañana vamos a ver sobre el metabolismo de los lípidos y pues no me queda más que recordarles que si tienen alguna duda se pongan en contacto conmigo, que me las hagan llegar ya sea por el grupo de Classroom, por el de Facebook, por WhatsApp o por correo electrónico. Lo importante es que ustedes no se queden con dudas. ¿Okay? Que tengan un bonito día y estamos en contacto.